Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 479. La habitación secreta en el Salón del Tiempo. Era una pequeña habitación secreta, y cuando Jon entró, de repente se encendieron 4 o 5 velas en las paredes circundantes, iluminando el espacio. No solo era un espacio pequeño, sino que todos los muebles dentro de la habitación también eran simples. Había una cama, un escritorio, una fila de estanterías y un espejo que se suponía que era un espejo, pero en ese momento le faltaba el espejo. Jon rápidamente desvió su mirada hacia la pequeña caja de madera sobre el escritorio, que era lo único que podía almacenar objetos dentro de esa habitación. Pero cuando Jon lo cogió y lo abrió con mucha facilidad, no encontró ni un solo objeto en su interior. La caja de madera estaba tan vacía como esta habitación secreta, como si no hubiera nada dentro, y Jon aceleró su búsqueda por toda la habitación y todavía no encontró nada. Esto le hizo fruncir el ceño. El tiempo se acercaba al punto que había acordado con Slughorn, los sangre pura aquí estaban alerta, e incluso un banquete no los detendría por mucho tiempo. Jon no se quedó más tiempo en la habitación secreta, salió rápidamente y luego sacó el huevo de la puerta, después de lo cual toda la puerta comenzó a cerrarse. Empujó el huevo nuevamente dentro del cilindro de vidrio transparente mientras le agregaba agua y finalmente cambió el color del agua con un hechizo. Era solo que este efecto del huevo convirtiéndose en un pájaro requería un líquido catalizador de metamorfosis especializado, y con la condición actual de Jon ciertamente no podía producirlo, pero podía usar un hechizo de transfiguración para hacer que tal efecto de metamorfosis durara por un período de tiempo, y este tipo de efectividad ciertamente no era tan suave como la transfiguración como lo había sido antes, y no duraría tanto, pero al menos apenas podría arreglárselas por algún tiempo. Y justo cuando Jon había terminado todo esto, la puerta de la sala del tiempo se abrió de golpe desde afuera. Dante miró a Jon con cara seria, como si un auror estuviera mirando a un criminal. ¿Qué estás haciendo? La cara de Jon estaba como siempre. ¿A qué viene tanto alboroto? Solo quiero echar un vistazo rápido y ver si puedo arreglar estos giratiempos. Dijo mientras señalaba los giratiempos que estaban colocados en el mostrador de vidrio que estaba en un estado desordenado ya que Jon aún no había tenido la oportunidad de volver a colocarlos en su lugar. Dante no solo escuchó lo que Jon tenía que decir, echó un vistazo rápido a toda la sala del tiempo, luego entró y revisó el lugar, mirando a Jon mientras lo hacía. Jon actuó inocentemente. Oye, ¿de qué hablas? ¿Sospechas que robaría algo de aquí? ¿Alguna de estas cosas viejas y rotas se vería tan bien como la varita que hizo mi tío? Después de asegurarse de que nada en particular había cambiado en la sala del tiempo, Dandy le dirigió a Jon una mirada cruel. Fuera. No vengas a deambular por aquí cuando no hay nada más que hacer. En lugar de marcharse avergonzado por sus palabras, el rostro de Jon mostró una gran cantidad de disgusto y, sin dudarlo, sacó su propia varita y apuntó a Dandy. Maldito bastardo, ¿crees que estar incluido entre los sangre pura por la ley de sangre te da autoridad para ser imprudente conmigo? ¿Intentas repetir lo que acabas de decirme? El rostro de Dandy también estaba sombrío, casi había olvidado que Spike es un joven maestro de una familia de sangre pura de la vieja escuela. La reprimenda que acababa de dar no era nada especial cuando se trata de jóvenes de la misma nueva escuela, pero para las sagradas 28 familias, que siempre se habían considerado a sí mismos como sangre pura de alto nivel, esto fue una gran humillación. Tú también te has unido a nosotros, no quiero hacer un gran alboroto, esta sala es importante, no puedes entrar en privado. No importa lo desagradable que fuera en su rostro, el tono de Dandy finalmente se suavizó un poco, y Jon gruñó fríamente, bajando su varita también. Así se entiende mejor. Sé que tienes una tarea aquí, y no me importa lo que quieras hacer, pero no debes olvidar el orden más básico del honor y el respeto. Después de decir eso, Jon se dio la vuelta y salió de la sala del tiempo, dejando solo a Dandy, quien estaba rojo y tenía ira pero no podía desahogarla, para quedarse donde estaba.
Mirando fijamente la espalda de Jon que desaparecía, Dandy cerró la puerta de la sala del tiempo lo más rápido que pudo, luego caminó rápidamente hacia la puerta oculta en la pared y la observó cuidadosamente por un rato, asegurándose de que no hubiera nada inusual antes de retirar la mirada. Echó otro vistazo a todos los adornos dentro de la sala del tiempo. Ese adorno con forma de pájaro todavía repetía el proceso de cambiar de huevo a pájaro y de vuelta a huevo una y otra vez, y las arenas dentro de los relojes de arena, grandes y pequeños, seguían pasando sin mostrar ningún cambio. Finalmente, Dandy abandonó la sala del tiempo, y no mucho después de que la sala se sumiera en una oscuridad total, la transformación del adorno del pájaro de huevo a pájaro se detuvo de repente, y luego el huevo ya no pudo transformarse a esa manera, sino que simplemente permaneció suspendido en el líquido que gradualmente se estaba volviendo a un líquido transparente. Tarde en la noche, Jon encontró a Slughorn. Entré en la habitación, pero no encontré nada dentro. Al escuchar las palabras de Jon, Slughorn también frunció el ceño. ¿Qué viste allí? Cama, escritorio, estantería, silla, un espejo sin espejo y una caja vacía. ¿Estás seguro de que esa caja no tiene compartimentos ocultos ni nada parecido? Intenté absorber la magia que contenía con mi anillo, pero no había nada, no era un artefacto mágico en absoluto. ¿Y qué pasa con las otras cosas? Jon negó con la cabeza. No tuve tiempo de revisar las otras cosas, estaba demasiado apretado, y cuando salí me encontré con ese Dandy, y tengo la sensación de que ya tiene algunas sospechas sobre mí. Slughorn caminaba de un lado a otro en su oficina. Que sospeche o no, no es un gran problema. Estaremos aquí 2 días como máximo, independientemente de si terminamos ganando algo o no, pero esa habitación secreta tendrá que ser revisada de nuevo. Que la caja esté bien no significa que el resto de los muebles estén bien. No creo que Voldemort se tomara la molestia de esconder un lugar como este y tener un equipo de aurores específicamente para vigilar el interior y, sin embargo, no hay nada allí. Jon asintió en respuesta. La Navidad es en 2 días, lo que significa que después de esta noche, realmente solo nos quedará un día. El silencio cayó en la oficina mientras Jon y Slughorn se preguntaban cómo diablos iban a encontrar esa cosa que Voldemort había escondido. Malfoy y los demás tuvieron un encuentro con los hombres de Witching Horizons. Al escuchar las explosiones y gritos que venían de la distancia, Amicus actuó inusualmente emocionado. La gente que había traído consigo estaba escondida en uno de los cuartos de servicio abandonados de la mansión, y durante este tiempo se había visto pasar a varios escuadrones de Witching Horizon, dirigiéndose hacia Moody para apoyarlos. Esta era la situación que había previsto cuando decidió separarse de Lucius en primer lugar, y era la única manera de darles una mejor oportunidad de escapar. Capítulo 480. Espejo. Amicus salió con cautela del lavadero. Habían pasado menos de 10 minutos y ya habían visto 4 escuadrones de Witching Horizon pasar frente a ellos, así que esta era una oportunidad perfecta. Que muramos o vivamos depende de esta oportunidad. Sé que algunos de ustedes aún tienen familia en casa, pero mientras sigamos causando más caos, tendrán una oportunidad de sobrevivir. Amicus pronunció un último discurso previo a la batalla, pero en realidad, frente a la elección entre la vida y la muerte, estos sangre pura que lo seguían eran increíblemente conscientes de cómo tomar una decisión. Así, este grupo de sangre pura inició una carga, encontraron el punto más débil en el cerco del horizonte brujo, mientras pudieran salir del alcance del encantamiento antiaparición, vivirían. Al principio, sus acciones transcurrieron sin problemas. La red envolvente del Witching Horizon en el nivel más interno realmente no los detuvo. Amicus y los demás solo se encontraron con un escuadrón de Witching Horizon en su camino, y ese escuadrón no tenía la menor intención de obstruirlos, simplemente los dejaron salir fácilmente. Este fenómeno aumentó aún más su espíritu, pensando que mientras el cerco más interno pudiera romperse, incluso si todavía había enemigos en la periferia, no podrían asestarles un golpe. Después de eso, fue exactamente lo mismo que pensaban hasta que salieron completamente de los edificios de la mansión y llegaron al césped, no encontraron ninguna obstrucción o ataque efectivo. Fue como si todos los magos del horizonte brujo se sintieran atraídos por Lucius y su movimiento. Sin embargo, justo cuando trepaban con entusiasmo el muro ya derrumbado y planeaban atravesar el campo sin más. En la oscuridad de la noche, innumerables figuras con túnicas blancas rodeaban toda la mansión desde los campos de trigo.
Amicus se quedó paralizado en el lugar, y todos a su alrededor sostenían sus varitas en sus manos con miradas de pánico en sus caras. Lily, quien era la comandante de la segunda ola de apoyo que llegó a esta tropa, solo miró fríamente a estas docenas de sangre pura que acababan de salir corriendo de la mansión, no dijo nada, solo agitó la mano. En el momento siguiente, rayos de luz rojos y verdes entrelazados iluminaron todo el cielo nocturno. Lucius no sabía exactamente hasta dónde habían corrido hacia adelante. Podían haber sido 10 metros, o 20, o tal vez 30, pero definitivamente no fueron más allá de 50 metros o más, porque ni siquiera habían cruzado esa pequeña plaza al aire libre cuando más de 8 escuadrones ya los habían rodeado. Un solo escuadrón formado por 2 equipos de 3 miembros cada uno, lo que significaba que ya se habían reunido aquí unas 50 personas, lo cual no era en absoluto el mismo escenario que habían imaginado al principio. La cantidad de personas en la operación de Witching Horizon esta vez fue mucho más allá de todas sus expectativas, y la densidad del barrido dentro de la mansión definitivamente no estaba a solo 20 metros de distancia, de lo contrario, sería imposible reunir una cantidad tan grande de personas en tan poco tiempo. Y el aumento en el número de personas de Witching Horizon aún no estaba cerca de detenerse, seguía aumentando constantemente, pero el número de personas alrededor de Lucius estaba disminuyendo constantemente. No solo en términos de números, sino que incluso la fuerza de los sangre pura también era muy inferior a la de estos magos de Witching Horizon, lo que hizo que Lucius cayera en una situación completamente desesperada. Ante tal ataque, simplemente no podían escapar, y si morían aquí, entonces los demás que estaban dentro de la mansión en este momento no podrían sobrevivir en absoluto. Así como algunos de los sangre pura ya habían arrojado las varitas que tenían en las manos, con la intención de arrodillarse y pedir misericordia, incluso el propio Lucius ya estaba considerando rendirse. De repente, una niebla negra saltó del cielo de un solo golpe. En el segundo siguiente, la niebla negra envolvió toda la mansión, y cualquier mago del horizonte brujo que entró en contacto con esta niebla, instantáneamente sintió como si su cuerpo hubiera sido vaciado de toda su fuerza, y ni siquiera podían sostener sus varitas en sus manos con firmeza, y simplemente colapsaron directamente al suelo. En el momento en que apareció la niebla negra, Mori reaccionó. «Atrás. Es el Señor Oscuro. Atrás». Como para confirmar lo que había dicho, la niebla negra que se había extendido de repente se contrajo, y entonces Voldemort con una cara helada apareció sobre Lucius y los demás. Ante su llegada, cada uno de los magos del horizonte brujo no pudo evitar revelar una expresión tensa, pero aún así, no hubo una sola persona que se diera la vuelta inmediatamente para huir. Y los sangre pura, aquellos que no habían tenido tiempo de tirar sus varitas y arrodillarse en señal de rendición, estaban repentinamente extasiados. Cantaban el nombre de Voldemort. Los que ya habían caído de rodillas movieron increíblemente rápido para recoger sus varitas del suelo y volver a levantarse como si la persona que acababa de pedir misericordia en el suelo ni siquiera fuera ellos mismos. Lucius estaba aún más agradecido, su cuerpo estaba tan débil que casi cayó al suelo. Él sabía muy bien que siempre que Voldemort mismo viniera, entonces sus vidas definitivamente estarían salvadas. Voldemort no miró hacia abajo en absoluto después de aparecer en persona, lo que alivió la vergüenza de aquellos sangre pura que se habían rendido temprano para que aún pudieran poner un velo sobre sus corazones y engañarse a sí mismos de que tal vez ese tipo de comportamiento que ya había sido una forma de traición en los segundos anteriores aún no había sido notado por su señor. ¿De verdad crees que ya vas a ganar? La voz de Voldemort estaba cargada de frialdad, no se molestó en mirar a Modi ni a nadie en el horizonte de las brujas mientras hablaba, solo miró al anciano que había entrado, un paso a la vez, desde afuera de la mansión. Ciertamente no lo consideraríamos una victoria segura si no te derrotamos. Después de ver a Dumbledore acercarse, la tensión en los rostros de Modi y los demás desapareció. Dumbledore es su columna vertebral absoluta, mientras esté presente, entonces incluso si se enfrentan al propio Voldemort, nadie sentirá miedo. ¿Entonces crees que me tienes? Voldemort chasqueó la boca, parecía que estaba sonriendo, pero no pudo hacer que nadie sintiera el más mínimo atisbo de sonrisa, esos ojos helados simplemente miraban fijamente a Dumbledore. Dumbledore negó con la cabeza. No es que crea que puedo vencerte, Ridley, es que la pérdida del Ministerio de Magia británico ya es demasiado para ti, y si no intervienes, toda Gran Bretaña habrá vuelto a ser como era antes de la batalla entre nosotros.
Voldemort sostenía la varita en su mano, y todos en Witching Horizon también estaban mirando la varita en su mano, pero a pesar de que la atmósfera de la escena ya era tan tensa, e incluso con los cuerpos de sangre pura y Auror tirados en el suelo, Voldemort todavía parecía como si no tuviera ninguna intención de hacer un movimiento. Hay una primera vez y luego hay una segunda vez, Dumbledore. Nunca he negado mis fracasos pasados, pero fuiste realmente tú quien me derrotó la primera vez. Entonces, ¿por qué estás tan seguro de que no seré yo quien lo haga a continuación? La atmósfera se congeló de repente. Las voces de los dos hombres que hablaban eran claramente tranquilas, pero aún se podía sentir el persistente olor a pólvora en ellas. Y justo cuando Moody y los demás, o Lucius y los demás, pensaban que un enfrentamiento que sería suficiente para ser incluido en la historia de la magia estaba a punto de comenzar esta noche, la voz de Voldemort de repente resonó una vez más. En la noche de Navidad, en el mismo Ministerio de Magia británico, acabaremos con esta guerra. Dumbledore lo miró con calma y asintió levemente. Una muy buena oferta. Después de determinar la hora y el lugar, Dumbledore saludó a Moody y a los magos de Witching Horizon y comenzó a retirarse lentamente de Carrow Manor. En el momento en que apareció Voldemort, su propósito estratégico para la noche se había cumplido. Parecía que el propio Voldemort había determinado el momento y el lugar del duelo que determinaría la victoria final de esta guerra, pero en realidad, este fue el resultado de la coerción de Dumbledore. En cuanto a por qué no se había fijado la hora para esta noche, era porque no importaba si era Dumbledore o Voldemort, ambos todavía tenían algunas cosas que no estaban completamente preparadas. Temprano a la mañana siguiente, Jon pudo sentir que Dandy le estaba prestando especial atención. Los eventos de ayer no habían cancelado sus sospechas, ya que Jon había pasado demasiado tiempo dentro de la sala del tiempo, simplemente no era algo que realmente pudiera explicarse con una razón como un interés en el giratiempo. Sin embargo, esta vez, Jon no tenía la intención de usar el método normal para ingresar a la sala del tiempo, salió del departamento de misterios al mediodía de ese día, y antes de irse, incluso se quejó mucho, diciendo que la vida aquí era aburrida y que tenía que enfrentar la hostilidad de algunas personas inexplicables, diciendo que si hubiera sabido eso no habría venido en primer lugar. Y esta escena, por supuesto, fue vista por Dandy. Tras ver con sus propios ojos a Jon salir del departamento de misterios, su guardia interior se relajó un poco. Pero en realidad, Jon solo estaba fingiendo. No mucho después de dejar el departamento de misterios, inmediatamente se puso una capa de invisibilidad y siguió a Slughorn de regreso a su oficina, y luego esperó tranquilamente a que oscureciera en su oficina. Porque solo después del anochecer, los sangre pura que patrullaban aquí mencionarían el intervalo de tiempo de más de 20 minutos, para que el espacio fuera suficiente para que tuvieran la oportunidad de ingresar nuevamente a esa habitación secreta en la sala del tiempo y volver a verificar todas las cosas adentro por completo. La oscuridad descendió rápidamente. Contando con el momento en que la ronda de patrulla de Dandy terminara, esta vez Slughorn y Jon entraron juntos a la sala del tiempo, envueltos en la capa de invisibilidad. El adorno con forma de pájaro ya había sido reparado por Slughorn la noche anterior, y la poción que catalizó la transformación no era complicada, y ciertamente fue muy fácil para un maestro de pociones de su calibre. Volvió a sacar el huevo y abrió la puerta que estaba oculta en la pared. El lugar no había cambiado desde la primera visita de Jon, y los ojos de Slughorn estaban puestos en la caja de madera desde el primer momento, tal como Jon lo hizo cuando entró por primera vez. Después de comprobar que la caja de madera estaba realmente vacía, Slughorn volvió su mirada hacia el marco del espejo que parecía que le faltaba un espejo. Asegúrate por una vez de que esta cosa tiene presencia mágica o no. La mano de Jon tocó el marco del espejo y entonces sus ojos se iluminaron. Así es. Y su magia es poderosa, más poderosa que la de cualquiera de esos objetos alquímicos con los que tuve contacto en la sala del tiempo. Cuando Slughorn escuchó las palabras de Jon, respiró profundamente como si estuviera seguro de algo y apuntó la varita que tenía en la mano al marco del espejo. Revelio. Bajo la influencia del hechizo, el marco del espejo, que originalmente parecía simple, reveló lentamente su forma original y verdadera. Capítulo 481. Una prueba. Bajo el hechizo de Slughorn, el espejo se transformó completamente. Llegaba hasta el techo, tenía un marco dorado, estaba sostenido por dos patas en forma de garra debajo y tenía grabado en la parte superior Eriset Straero y Tube Cathro y Tonwasi.
Jon miró al espejo en estado de shock mientras su rostro se reflejaba en él. No era su disfraz actual de Spike, sino el de Jon original. El fondo en el que se encontraba dentro del espejo tampoco era una habitación secreta vacía como esta, era un gran salón amplio, 4 mesas largas que estaban cuidadosamente colocadas estaban sentadas con estudiantes que vestían túnicas escolares de Hogwarts, con el techo reflejando el cielo estrellado afuera, fantasmas pertenecientes a varias casas estaban reunidos junto con los estudiantes en las 4 mesas largas y al final de la plataforma alta también había una fila de magos mayores, y junto a ellos, había un sombrero muy gastado, frente al cual había una larga cola de estudiantes de primer año más jóvenes. Jon miró la imagen en el espejo un poco aturdido, mientras una sonrisa cómplice apareció en el rostro de Slughorn. ¿Ves lo que anhelas? Jon parpadeó mientras se tocaba la cara y su otro yo en el espejo hizo lo mismo. Este espejo es el espejo de Oesed. Así es, quizás lo hayas leído en algún libro antiguo o alguien te lo haya contado. Este espejo permite ver lo que más deseas en tu interior, y la imagen que ves en el espejo ahora mismo es lo que más deseas. Jon seguramente era muy consciente de la función del espejo y se tocó tentativamente los bolsillos, pero permanecieron vacíos y de repente no apareció nada allí. Entonces, ¿por qué Voldemort escondió este espejo y lo mantuvo aquí? Jon preguntó mientras giraba la cabeza para mirar a Slughorn, a lo que Slughorn reflexionó por un momento, luego tomó la caja de madera vacía de un escritorio lateral. El espejo ya había estado guardado en Hogwarts. Lo vi una vez con Dumbledore cuando aún era jefe de Slytherin. Así que Voldemort lo habría trasladado aquí tras tomar posesión del castillo de Hogwarts. El espejo de Oesed no solo permite ver lo que se desea, sino que, lo más importante, sirve de puente entre el mundo del espejo y la realidad. Dijo mientras le entregaba a Jon la caja de madera vacía. Después de que Jon, que estaba frente al espejo, recibió la caja, la imagen de la caja apareció naturalmente en el espejo de Oesed, y fue en ese momento que Jon sintió de repente que se había agregado algo de peso a la caja de madera. Tal percepción no era obvia, pero aún así se podía sentir clara e incuestionablemente. Jon giró la cabeza y Slughorn intercambió una mirada, y ambos no pudieron evitar contener la respiración. La caja fue abierta una vez más, y esta vez ya no parecía vacía, sino que estaba llena de arena dorada. Esta arena era obviamente exactamente la misma que Snape le había dado, aunque estaba claramente apilada por toda la caja de madera, en realidad no añadía mucho peso a la caja. Sintiendo que en la caja había más que solo arena, Jon metió la mano y apartó la arena, sacando algo fácilmente. Es un giratiempo. Desde afuera, este giratiempo no parecía diferente de los rotos en la sala del tiempo, pero cuando Jon lo sacó de la arena, la parte interior superior del giratiempo pareció desintegrarse en pequeñas partículas doradas que seguían deslizándose hacia abajo, sin ningún signo de agotamiento o defecto en absoluto, aparte de la manecilla del dial girando. ¿Es esto lo que estamos buscando? Slughorn también miró el giratiempo. La perplejidad y la incredulidad eran evidentes en su voz. Obviamente Jon tampoco entendía que era tan diferente acerca de este giratiempo, pero lo que sí sabía era que no tenían mucho tiempo para perder el tiempo allí, y una vez que el objeto estuviera en su posesión, necesitaban irse lo antes posible, no pasaría mucho tiempo antes de que Dandy y sus patrullas estuvieran aquí. Con decisión, Jon cerró la caja y, junto con Slughorn, se pusieron la capa de invisibilidad y abandonaron la sala del tiempo con la caja de madera, que había sido llenada con arena dorada. Regresaron a la oficina de Slughorn, y después de cerrar la puerta de la habitación, Jon colocó la caja de madera sobre el escritorio. Tenemos que ponernos en contacto con el profesor, mañana es Navidad, conseguimos el material a tiempo, así que ¿qué sigue? ¿Cuál es el propósito de este giratiempo? Una vez que Jon sacó el giratiempo de la caja, este dejó de romperse y deslizarse hacia abajo en la arena dorada, y si no fuera por el hecho de que las manecillas en la esfera todavía giraban a distintas velocidades, no habría sido ni la mitad de diferente de cualquier otro giratiempo. Slughorn estaba listo antes de que Jon abriera la boca, sacó una caja de polvos Flu de un cajón y llevó a Jon con él al dormitorio dentro de su oficina, donde había una chimenea que había vinculado de forma privada a la red Flu francesa. Sin necesidad de encender una llama, tomó un poco de polvo Flu y lo esparció directamente en la chimenea. La oficina de Albus Dumbledore. Después de sus palabras, las llamas verdes de la chimenea comenzaron a elevarse y pronto el rostro envejecido de Dumbledore fue presentado por las llamas.
Hemos encontrado lo que produjo la arena dorada de la que hablaste, Albus. Es un giratiempo con un puntero que sigue girando. Slughorn nos molestó en decir tonterías innecesarias y fue directo al grano. Y después de escuchar sus palabras, Dumbledore se quedó visiblemente en silencio, no se sabía en qué estaba pensando, y no habló hasta mucho tiempo después. Lo han hecho bien, John, Horace. Pero incluso si consiguen este objeto, no abandonen el departamento de misterios tan fácilmente por ahora, y al mismo tiempo, no revelen sus identidades. No es el momento de atacar a la serpiente. Al escuchar las palabras de Dumbledore, John no pudo evitar abrir la boca para intervenir. Entonces, profesor, ¿no necesita que yo y el maestro estemos allí para la batalla de mañana? Dumbledore meneó la cabeza con decisión. Tienes asuntos más urgentes, recuerda mis palabras. A partir de mañana por la tarde, debes buscar un lugar absolutamente tranquilo y sin interrupciones, y vigilar este giratiempo en todo momento. Si no ha cambiado nada para las 8 p.m., entonces, como has hecho hoy, usa de nuevo la red flu de esta chimenea para comunicarte con mi oficina. Al escuchar a Dumbledore decir esto, una extraña premonición surgió inexplicablemente en la mente de John por alguna razón. ¿Qué es exactamente lo que quiere que hagamos, profesor? Tienes que observar una cosa muy importante, John, tal vez la fuente de todo esté aquí, y voy a ir y crear la oportunidad para que lo hagas, nuevamente, esto es un intento. La voz de Dumbledore era tranquila. No sé si este intento funcionará, pero mañana seguramente revelaré la respuesta. Por ahora, no estoy seguro de si quiero esperar que mis sospechas se confirmen o no. No le dio a John otra oportunidad de hablar, solo un énfasis final. Recuerda lo que te dije. Siempre, mantén un ojo en este giratiempo, pase lo que pase ahí fuera. Entonces las llamas verdes se apagaron y el dormitorio volvió a quedar en silencio, quedando solo Slughorn y John mientras se miraban el uno al otro. No culpes a Albus, dijo Slughorn con voz relajada. A veces lo entiendo. No es que no quiera contárnoslo todo, es que a veces, si otros saben ciertas cosas, el futuro se desvía de lo previsto. Así que, para estar preparados, solo necesita decirnos cómo hacerlo, y eso es suficiente. John negó con la cabeza, indicando que no quería culpar a Dumbledore, en realidad se sentía un poco raro, no solo porque el giratiempo era un poco extraño, sino que la reacción de Dumbledore también era extraña. Pero como dijo Slughorn, por su confianza en Dumbledore, simplemente tenían que hacer lo que él decía y eso sería suficiente. Y así, la noche antes de Navidad transcurrió de una manera aparentemente pacífica. Pero en realidad, la cita entre Dumbledore y Voldemort en Carrow Manor ya se había extendido por toda Europa. Todos los magos sabían que la guerra entre Dumbledore y Voldemort, que duraba casi 20 años, estaba a punto de llegar a un enfrentamiento final. Aunque conocían los peligros que implicaba, todavía había muchos interesados que llegaban a Gran Bretaña, que no querían perderse un enfrentamiento tan importante como el del siglo, e incluso más personas que no se unían al horizonte de las brujas, pero respetaban a Dumbledore, querían venir y admirarlo con sus propios ojos en una batalla que estaba destinada a dejar una fuerte huella en sus vidas. El día de Navidad, cuando los niños de la sociedad Muggle británica ya habían abierto los ojos y abrían con entusiasmo sus regalos de Navidad, llegó silenciosamente un día especial en toda la historia de la magia. Ese día, todo el Ministerio de Magia estaba en silencio. A excepción de un pequeño número de departamentos importantes, todos los demás empleados no fueron a trabajar y el atrio quedó tan silencioso como nunca antes, como si no fuera Navidad. Este silencio duró casi todo el día hasta las 3 o 4 de la tarde, cuando el ascensor, que era solo para visitantes, se puso en movimiento lentamente, llevando a un anciano, que realmente solo podía ser considerado un huésped de este lugar, al atrio. Dumbledore salió del ascensor y entrecerró los ojos al mirar la estatua de la magia es poder, como si recordara con nostalgia la época en que todavía era la fuente de los hermanos mágicos. En algún momento, un joven y guapo mago con una cara pálida apareció junto a la estatua. Los ojos de Voldemort se volvieron como los ojos verticales de una serpiente venenosa mientras miraba a Dumbledore, su rostro carecía de tristeza o alegría. Albus Dumbledore, en realidad me gustaría saber si alguna vez te arrepentiste de no haberme quemado en medio del orfanato de Wall en lugar de traerme a Hogwarts. Capítulo 482. La magia es poder. Dumbledore meneó la cabeza con calma.
Si tengo que decir de qué me arrepiento más, Ridley, no es de haberte admitido en Hogwarts, sino de haber desconfiado de ti cuando me di cuenta desde el principio de que algo fallaba en tu forma de pensar, en lugar de guiarte adecuadamente. Con los años, también he reflexionado sobre el hecho de que Hogwarts se llama Colegio de Magia y Hechicería. Es digno de ese título, pero no puede considerarse un colegio cualificado. A los 11 años, los padres nos entregan a los niños, pero nunca ha habido una sola asignatura en Hogwarts que les enseñe a comportarse como seres humanos decentes, y aquí es donde creo que hay una carencia en la educación mágica, y tú eres la mayor manifestación de este problema. Ante estas sentidas palabras de Dumbledore, Voldemort simplemente sonrió con desprecio. Deja ya de fingir, ¿sabes? Lo que más odio es que hables de emociones todo el tiempo. Al principio, cuando te pregunté cuál podría ser la magia más poderosa del mundo, me dijiste que era el amor, pero después te demostré que existe algo mucho más poderoso que ese supuesto amor en este mundo. Los hechizos de un mago requieren un impulso emocional. ¿De verdad es el amor el que puede eclosionar en una fuerza poderosa? Es la codicia humana. Es el deseo de poder. Es la búsqueda incesante de poder. Agarró la varita en su mano, que estaba hecha con las plumas de la cola de Fawkes como núcleo de la varita, y emitió una declaración que fue suficiente para resaltar la filosofía de su vida. La existencia de los magos prueba una cosa. Los individuos eclipsarán al grupo. ¿Qué significa eso? Significa que este mundo estaba destinado a tener un mago poderoso como nosotros como señor. Pero todos los que se registran en la historia de la magia son unos gusanos sin ambición. Solo querían vivir una vida de inactividad, e incluso modificaron el estatuto del secreto en aquel entonces, felicitándose con suficiencia por vivir como ratas. Es ridículo, ¿por qué estamos tan dispuestos a escondernos en las sombras de este mundo cuando claramente tenemos que apoderarnos de este inmenso poder antes que los muggles? Tu teoría de la supuesta justicia e igualdad simplemente no tiene ningún peso. Si no hubiera magos en este mundo y no hubiera habido diferencia entre nuestros cuerpos desde el principio, ese podría haber sido el caso, pero la existencia de la magia ha hecho que estemos inherentemente diferenciados de los muggles y condenados a ser dos especies. La fuerza y la debilidad del dominio de la magia han hecho imposible que el mundo mágico mantenga esta falsa paz por mucho tiempo. ¿Por qué tengo que ser igual a esa gente mediocre si soy tan fuerte? ¿Por qué tengo que coexistir con ellos como iguales si solo necesito mover un dedo para matarlos, lo cual es más fácil que matar una hormiga? La idea del amor universal en la que has estado insistiendo es una falacia. Se supone que el mundo mágico es un mundo donde los fuertes dominan a los débiles. Si soy más fuerte que todos los demás, entonces deberían someterse a mí. Esta es la ley de todas las cosas, la verdad suprema que constantemente intentas ocultar bajo la repugnante fachada de la supuesta justicia y el amor. Los antiguos magos eran unos necios hasta la médula, incluso después de poseer tal poder, los muggles los obligaron a crear el estatuto del secreto. Ese necio e ignorante Heller Grindelwald, con su reputación vacía, quiere ir a la guerra contra los muggles incluso antes de integrarse al mundo mágico. Solo yo soy el líder de la nueva era. Nací con un linaje noble, con un talento mágico inigualable, y conozco el mundo mejor que nadie. Entiendo mejor que nadie el verdadero significado de la existencia de un mago. La voz aguda y excitada de Voldemort resonó en el atrio desierto. Solo eres un remanente de la antigua era, Dumbledore. Simplemente no estás dispuesto a aceptar la verdad de este mundo, y esas palabras engañosas han sido pronunciadas tantas veces por ti mismo que incluso te has engañado a ti mismo. Poseyendo un gran poder y, sin embargo, conteniéndote, ¿qué te impide ejercerlo? ¿Ves esta estatua? La magia es poder. No ese amor ridículo. No los políticos que ejercían el poder en el Ministerio de Magia cuando proclamabas amor. El verdadero amo de esta era soy yo. Lanzó la varita que tenía en la mano, sin recitar ningún hechizo, simplemente apuntando la punta hacia Dumbledore. Una niebla oscura llenaba el aire circundante como si se hinchara y hirviera con el estado de ánimo de su señor en ese momento. Al escuchar la poderosa declaración de Voldemort, Dumbledore simplemente negó con la cabeza con calma. Si la magia realmente se trata de poder, deberías haberte sometido a tu otro yo hace mucho tiempo. ¿Por qué te rebelaste contra él y escapaste de sus confines? El aire se congeló instantáneamente. La niebla oscura que se había estado agitando también estaba estática como si hubiera sido golpeada por una maldición que ataba todo el cuerpo.
La cara de Voldemort parecía horrible, como si Dumbledore hubiera dicho algo tabú que no debería haber llegado a sus oídos. No me lo menciones. Él gritó enojado. No es nada. Un debilucho que se ha escapado. Un ladrón despreciable. Si no fuera por él, podría haber logrado todas mis metas hace mucho tiempo. Si no fuera por él, las cosas no se habrían puesto tan mal como están hoy. Aunque no quieras admitirlo, Ridley, si no fuera por él, no habrías podido lograr lo que has logrado hoy. Y es precisamente porque te das cuenta de que, aunque ambos son igualmente iguales, son inferiores a él en todos los sentidos, que estás tan enojado. Dumbledore levantó su varita en su mano mientras hablaba. El rostro de Voldemort se volvió aún más frío, pero no estaba tan enojado como para volverse loco. Cuanto más llegaba el momento, mejor parecía poder controlar su temperamento. Lo admitas o no, este duelo demostrará que la magia es poder, y el siguiente paso es ver quién de nosotros es más fuerte y quién será el único ganador al final de esto. Al mismo tiempo que sus palabras cayeron, la niebla negra circundante se levantó instantáneamente, como una bestia viviente, avanzando hacia Dumbledore. Dumbledore simplemente agitó suavemente la varita en su mano, y en el siguiente segundo, llamas de color dorado se encendieron en su costado, enfrentándose a la bestia negra. Y al mismo tiempo, en el nivel inferior del atrio, dentro del departamento de misterios. Slughorn había abandonado el departamento de misterios la tarde anterior con el pretexto de escapar, pero en realidad había regresado después de salir tal como lo había hecho Jon, y se había encerrado en la oficina del jefe del departamento. La puerta de la oficina había sido cerrada herméticamente, y Slughorn había usado un hechizo especial que ni siquiera un encantamiento de desbloqueo podría abrirla. Y allí estaban, observando ese giratiempo justo después del mediodía, como había dicho Dumbledore, pero no habían encontrado ni una pizca de anormalidad hasta que ambos escucharon la conmoción en los niveles superiores. El giratiempo seguía girando sus agujas como si nunca fuera a detenerse, y Jon y compañía no podían hacer más que seguir mirándolo así. Sabían muy bien que la batalla se estaba librando allí arriba, y que Dumbledore estaba teniendo un duelo con Voldemort que determinaría la dirección futura de todo el mundo mágico, pero había innumerables dudas en la mente de Jon que no tenía forma de obtener respuesta. El profesor Dumbledore nunca podría olvidar que hay más de un Voldemort en este momento, incluso si pudiera derrotar con éxito al que tiene a mano, ¿qué tal otro que sea aún más astuto y más poderoso? Que Voldemort no haya hecho nada hasta ahora no creo que sea porque no pueda hacer nada. Al igual que envió a tanta gente al departamento de misterios para vigilar, significa que siempre ha tenido planes. Y hasta ahora, el duelo entre el profesor y el actual Voldemort ha comenzado. Él aún no ha aparecido, lo que significa que estaría feliz de verlo. Entonces, ¿podría estar pensando en dejar que ambos salgan perdiendo y beneficiarse él mismo? Slughorn no tenía forma de responder las preguntas de Jon, y tampoco tenía idea de por qué estaba sucediendo todo esto. También estaba claro en la mente de Jon que, dado que podía pensar en esas cosas, no tenía sentido que Dumbledore las ignorara. Pero no había dicho nada sobre ellos desde el principio hasta el final, lo que significaba que ya había hecho arreglos. ¿Y qué había estado preparando hasta ahora? Al mirar el giratiempo, Jon entrecerró los ojos. Capítulo 483. 2 en 1. En realidad, Voldemort nunca ha ganado contra Dumbledore en un sentido más concreto. No ganó antes de la profecía sobre el Salvador, ganó una vez por 2 contra 1 después de que los dos Voldemort compartieran un cuerpo, y luego en el presente, cuando fueron separados nuevamente, una vez más fue apenas un empate. Y aún hoy, sigue igual. De hecho, Voldemort ni siquiera está lo suficientemente preparado y listo para tener este duelo con Dumbledore, es solo debido a que el progreso del avance del horizonte de las brujas en Gran Bretaña fue realmente demasiado rápido. Si no se presenta para enfrentarse a Dumbledore, entonces no hay necesidad de que salgan los combatientes de primer nivel, la guerra ya habrá terminado. Así que en realidad no tenía elección, si iba a perder Gran Bretaña si no actuaba, y perdería Gran Bretaña si actuaba y perdía, entonces iniciar un duelo todavía podría darle una oportunidad de tener éxito y posiblemente ganar. Sí, Voldemort sabe que su fuerza no es comparable a la de Dumbledore, pero que no sea comparable a la de Dumbledore no significa nada. Hay muchos factores que influyen en la victoria o la derrota en un duelo entre magos, y no es que vayas a perder si no eres tan fuerte como quisieras. Voldemort tiene la intención de intentarlo lo mejor que pueda, incluso si pierde, por eso ha preparado especialmente un revés.
La niebla negra y las llamas doradas chocaron y se entrelazaron en el atrio del Ministerio de Magia. Dumbledore no recitó ningún encantamiento, y después de que las llamas doradas sostuvieron a Voldemort en una posición definida, arrojó la varita que tenía en la mano. Un rayo de luz roja brillante salió disparado con fuerza. Y Voldemort no mostró ninguna debilidad, rugió y blandió su varita sin esquivarla. El rayo rojo y el rayo verde se encontraron de repente, la intensa luz hizo que las luces circundantes perdieran sus colores. Ante semejante enfrentamiento frontal de magia, Voldemort obviamente mostraba un poco más de tensión, una corriente semicircular de magia había aparecido frente a él, y el tremendo impacto que trajo consigo provocó que las plantas de sus pies rozaran con el suelo y comenzaran a deslizarse hacia atrás continuamente. Dumbledore, sin embargo, siguió avanzando y su voz resonó por todo el vasto salón. Estás reprimiendo demasiados resentimientos, demasiados deseos. Hay cosas en las que solo tienes la mitad de razón, Ridley. La codicia humana es una emoción muy poderosa. Puede explotar en algo extremadamente poderoso en muy poco tiempo. Pero este tipo de emoción te hará consentirte. El mago usa la emoción para controlar la magia, pero la magia, basada en este tipo de emoción negativa, no es un poder controlado por el mago, sino un mago controlado por el poder. Un montón de basura. Voldemort rugió y todo su cuerpo se elevó. El hechizo de Dumbledore también atravesó la niebla negra bajo él. Después de evitar el hechizo de Dumbledore, la niebla negra llenó el área a su alrededor, y de repente todo su ser, alimentado por la niebla, cargó de frente hacia el propio Dumbledore. Pero Dumbledore no fue lento, simplemente agitó suavemente su varita, y los escombros en el suelo crecieron rápidamente como semillas, convirtiéndose en un soldado tras otro vestidos con armadura y portando una espada de caballero. Se bloquearon frente a Voldemort y al mismo tiempo levantaron sus espadas de caballero en alto en sus manos juntos. Rumble. Voldemort no lo dudó ni un instante, silenciosa e instantáneamente lanzó una maldición explosiva, y todos estos soldados de piedra transformados por transformación explotaron en el lugar. Los escombros se esparcieron por todo el atrio, y justo cuando Voldemort estaba a punto de comenzar su siguiente ataque, Dumbledore de repente levantó los brazos en alto. La varita que sostenía estaba levantada por encima de su cabeza. Toda la pared alrededor del atrio, así como el techo de arriba, comenzaron a temblar. Fue como si se hubiera detectado un terremoto y todo el Ministerio de Magia temblara en respuesta, incluso Ron y Slughorn, que habían estado en el Departamento de Misterios, podían sentirlo. Voldemort miró a su alrededor con cierta alarma, y justo encima de él, las primeras grietas comenzaron a aparecer en el techo. Inmediatamente después de eso, todo el piso encima del atrio comenzó a derrumbarse. El humo se elevó en todas direcciones mientras Voldemort reaparecía como una niebla negra, tratando de esquivar las losas de piedra rota que caían, pero antes de que pudiera llegar al punto en el que estaba a punto de esquivarlas, Dumbledore balanceó su varita violentamente hacia adelante. La losa de piedra destrozada justo encima de él se transformó en una enorme lanza de caballero bajo el efecto de la transformación. Luego se disparó hacia Voldemort en una posición inconfundible. Todo el espacio por encima y por debajo de Voldemort estaba bloqueado, no había forma de evitarlo, solo podía levantar su varita, queriendo destruir esta lanza tal como lo hizo con esos soldados que habían sido transfigurados antes, pero antes de que la punta de su varita pudiera iluminarse, el techo colapsado y la lanza cargando se estrellaron contra el hechizo de escudo en su cuerpo juntos. ¡Bang! El sonido del escudo rompiéndose hizo un ruido fuerte mientras la transformación de Dumbledore atravesaba sus defensas, permitiendo que todo este ataque aterrizara con éxito sobre él. En el momento siguiente, la niebla negra fue presionada contra el suelo, e innumerables pedazos de escombros enterraron a Voldemort como si hubieran sido atraídos hacia él. Sin embargo, los movimientos de la mano de Dumbledore aún no se habían detenido. En medio de una nube de humo y polvo, continuó agitando su varita en su mano, y los escombros que enterraron a Voldemort en el suelo continuaron volviéndose más y más firmes bajo su hechizo, y finalmente se solidificaron en un enorme orbe. Máximo bombardeo. Recitó su primer encantamiento desde el comienzo de la batalla, y se produjo un gran estruendo. El atrio del Ministerio de Magia había sido completamente destrozado, el Departamento de Juegos y Deportes Mágicos ubicado sobre el atrio se había derrumbado directamente junto con el techo, y la mayoría de las paredes circundantes se habían derrumbado, revelando la suciedad debajo.
La explosión que acababa de ocurrir había hecho que todo el Ministerio de Magia temblara violentamente, humo y polvo se elevaban del ya caótico atrio, pero solo una figura pálida seguía de pie en el suelo. Ese pedazo de roca que atrapó a Voldemort se ha fragmentado, y los escombros que cayeron al suelo no se pueden observar con ninguna forma humana intacta. En el piso roto y feo, solo había una gran extensión de un impactante líquido rojo sangre que quedaba atrás, y fluía a lo largo de las grietas como telarañas, en todas direcciones. Voldemort estaba muerto. Ni siquiera dejó atrás un cuerpo completo. Pero incluso después de ver esa sangre, la pesadez en el rostro de Dumbledore todavía no se redujo ni la mitad, porque aunque Voldemort estaba muerto, esas nieblas negras que se elevaban a su alrededor no solo no desaparecieron, sino que se volvieron aún más densas. Dumbledore. Mereces morir. Una voz silbante salió de la sangre mientras algo inhumano y fantasmal se movía a través de esas nieblas negras. Dumbledore se quedó mirando la cosa, era el Horrocrux que protegía el alma de Voldemort. La razón más fundamental por la que se atrevió a desafiar a Dumbledore fue porque, después de que el Horizonte Brujo atacara a Gran Bretaña, incluso a riesgo de que su alma se dividiera nuevamente y su cordura siguiera perdiéndose, aún así hizo un nuevo Horrocrux. La figura ilusoria vagaba entre el humo y el polvo, su voz rencorosa gritaba constantemente maldiciones y juramentos a Dumbledore, mientras comenzaba a huir hacia el exterior del Ministerio de Magia. Fue solo que Dumbledore no tenía intención de detenerlo de principio a fin, solo se quedó mirando al espíritu principal roto del muerto Voldemort y lo vio alejarse poco a poco y justo cuando estaba a punto de desaparecer de la vista por completo. De repente apareció una nueva niebla negra. Unas manos blancas y delgadas con uñas negras se extendieron y agarraron violentamente el alma de Voldemort que estaba tratando de escapar. ¡Ajá! Fue una voz de celebración y emoción. El rostro deformado de Voldemort mostró una expresión que nunca antes había visto. Miedo extremo. Miedo desbordante. ¿Por qué estás aquí? El grito desgarrador sacudió todo el polvo que había llenado el aire. En ese momento, Dumbledore vio la figura que acababa de aparecer. Era una bruja con una túnica negra en su cuerpo, una figura curvilínea y una apariencia hermosa. El rostro de la bruja estaba lleno de sonrisas, y simplemente sostenía el alma rota de Voldemort, como si estuviera más relajada que siquiera pellizcar un pollo pequeño. Por fin te tengo. ¿Fue Barty Crouch? ¿Me traicionó? Debe ser él. Solo él lo sabe. Solo él lo sabe. Voldemort gritó, pero pronto esos gritos se convirtieron en súplicas. Nadie había sido capaz de empujarlo tan lejos, pero todo lo que podía hacer era rogar humildemente como si su miedo a la bruja frente a él fuera 10 veces más fuerte que el que había sido por Dumbledore. Sin embargo, esa bruja no tenía ninguna intención de comunicarse con él, ya que abrió directamente su pequeña boca con forma de cereza y se comió el alma de Voldemort de un solo trago. Como si disfrutara de algún raro manjar, después de llevárselo a la boca, incluso se lamió los labios escarlata, y la maldad en esos ojos y la sonrisa en la comisura de su boca crecieron aún más. La niebla negra se elevó. Como si se les hubiera añadido una sustancia expansiva, se volvieron incomparablemente alegres y de un poder sin precedentes. La voluntad espiritual de las dos iteraciones de sus propias almas se había vuelto tan densa que se desbordó. El aire circundante se distorsionó, y los escombros en el suelo comenzaron a levitar de forma anormal. Después de más de una década de dos almas de Voldemort coexistiendo, dos Voldemort finalmente unidos como uno y con la conciencia principal completamente ocupada por el número 2. Voldemort sacó su varita y miró hacia Dumbledore, quien había estado observando todo esto en silencio. Albus, ha pasado mucho tiempo. Dumbledore dio una respuesta tranquila como si no estuviera ni la mitad de sorprendido por la aparición de la bruja. Sí, hace aproximadamente un año que no te veo. Y al ver su reacción, la bruja a su vez sonrió levemente, estrechándose su sonrisa. Parece que tienes una reacción muy plana. Si crees que me voy a sorprender por tu presencia, entonces realmente me estás subestimando, Ridley. Pero si de verdad lo habías adivinado, ¿por qué empezaste este duelo? Y me ayudaste a superar todos los obstáculos y a matar a ese estúpido de mí. El largo cabello de Voldemort revoloteó mientras tanto ella como Dumbledore se miraban el uno al otro como si la batalla que acababa de tener lugar fuera solo un pequeño refrigerio antes de la comida y el verdadero duelo recién ahora estuviera a punto de comenzar.
Sin embargo, Dumbledore retiró lentamente la varita que tenía en la mano y la guardó en su bolsillo, y en su lugar sacó otra varita de madera de saúco, recta y anudada, del bolsillo interior de su túnica. El que te comiste ni siquiera se dio cuenta de que, independientemente de sus planes, siempre estuvo en tus planes. Planeaste todo esto cuando querías ser Jon en el castillo, ¿verdad? Si todo va bien y finalmente te permite convertirte en Jon después del torneo de los tres magos, entonces, por supuesto, no hay nada que decir, es exactamente el resultado que más deseas, e incluso si fallas, estás absolutamente seguro de que no morirás, comenzando así otro plan. A lo largo de los años, sus dos almas coexistieron en un solo cuerpo, aunque la mayor parte del tiempo fue su voluntad la que dominó. Al final, nadie pudo hacerle nada a nadie, querías fusionarte por completo con su alma y eliminar su voluntad, para convertirte en una existencia absolutamente fuerte, y por supuesto, él tenía la misma idea. Pero incluso si esta situación continúa, tarde o temprano cumplirás tu objetivo. Es solo que el hecho de que Jon encontrara y rompiera el pacto de esa torre en el mar fue completamente inesperado para ti, y su resistencia se ha vuelto aún más fuerte, hasta el punto de que incluso puede recuperar el control del poder que le pertenece y separarlo de ti en su cuerpo. Así que, si aún quieres devorarlo por completo, solo puedes partir de tu propio cuerpo y encontrar una nueva forma de hacerlo. Así que ahí tienes tus dos planes frente a ti, atraer a Jon hacia ti paso a paso a través del torneo de los tres magos y luego convertirte en él, que por supuesto es lo mejor, e incluso si eso falla, puedes continuar avanzando para devorar a tu otro yo. Pero incluso entonces, siempre es cuestión de encontrar el momento oportuno, o al menos encontrarlo en su estado más vulnerable. ¿Y qué podría ser más vulnerable que un alma protegida por un Horrocrux, asesinada pero no muerta? Gritó que Barty Crouch lo había traicionado antes de ser devorado por ti, y fue usando al sirviente que te había sido más leal que lograste inducirlo a fabricar el Horrocrux de nuevo. Dumbledore habló con voz neutra, como si estuviera diciendo un truco infantil y superficial, sin importancia. Lo más difícil que tuviste que hacer fue conseguir que volviera a crear un nuevo Horrocrux. Eso ya lo habías hecho, Crouch, y solo faltaba matarlo. Claro que tenías innumerables maneras de hacerlo, y usarme como cuchillo para que hiciera el trabajo por ti era, por supuesto, una de ellas. Verás, es justo lo que querías, ¿no? El delicado rostro de Voldemort se volvió cada vez más frío a medida que Dumbledore narraba. Claramente, Dumbledore había tenido razón desde el principio hasta el final, y todo esto era exactamente lo que ella había planeado. Y entonces, ya que lo adivinaste y lo sabías todo, aún te atreviste a dejarme completarlo todo así, volviéndome más fuerte que quien te derrotó en la torre de astronomía. Mientras decía eso, de repente sonrió, y esa sonrisa era tan encantadora. Es porque simplemente no puedes detenerlo aunque lo sepas todo, ¿verdad? La única forma de detenerme es encontrarme antes, pero ni siquiera sabes dónde estoy, así que tendrás que resignarte a ser el cuchillo, esperando a que aparezca. Entonces, ¿en qué te basas para tener tanta confianza al enfrentarte a un yo tan incomparablemente poderoso? Sus ojos se posaron en la varita de saúco. ¿Es esta varita de saúco la que te ha reconocido nuevamente como su señor y te ha dado nuevamente confianza? Fin del capítulo 483.